Y si te digo que un oficinista japonés despedido, hace más de un siglo, podría entender perfectamente nuestras ansiedades de hoy. Vamos a meternos de lleno en la primera novela moderna de Japón. Es una historia que, aunque no lo parezca, habla de nosotros, de un mundo que cambia tan deprisa que de repente tus principios pues se convierten en tu mayor obstáculo. A ver, ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Esa sensación de ir a contracorriente, de ser la persona íntegra en un sitio donde parece que eso no se valora. Pues bien, esa misma frustración, esa sensación de desajuste, es justo el corazón de una novela que lo cambió todo en 1887. Se llama Ukigumo, que podríamos traducir como nubes flotantes. Y aquí empieza lo bueno, vamos a sumergirnos en esta historia. Pero ojo, que nadie se espere samuráis, ni katanas, ni grandes batallas épicas, no. El protagonista es un simple oficinista. Y la pregunta es, ¿cómo demonios su pequeña tragedia personal, su día a día, acabó convirtiéndose en una obra maestra que marcó a toda una generación? Pues porque esta novela va de algo que nos toca muy de cerca. Es el nacimiento del salaryman, del trabajador de oficina moderno. Y con él nace también ese dolor tan universal de ser una persona íntegra a la que el progreso simplemente deja atrás. Es el choque de trenes de siempre, ¿no? La brújula moral de toda la vida contra las nuevas reglas del juego, las del capitalismo, donde para ganar hay que ser pragmático. Vale. Para entender de verdad por qué nuestro protagonista está tan perdido, tenemos que entender el mundo en el que vive. Y no es un mundo cualquiera. Imagina que de un día para otro el suelo empieza a temblar bajo tus pies. Literalmente. Pues eso fue la restauración Meiji para Japón, un auténtico terremoto social y cultural que lo cambió todo a una velocidad de vértigo. Es que el cambio fue brutal. De repente los valores de siempre, se esfumaron. El honor y la lealtad, los pilares del mundo samurái, fueron sustituidos por el dinero y el estatus. El camino al éxito ya no era la integridad, no, ahora era la política de oficina. Pensemos en esto un segundo. 250 años de tradición feudal, borrados del mapa en una sola generación para dar paso al modelo occidental. Una auténtica locura. Y lo más curioso es que el propio autor, Futabatei Shimei, era la encarnación de este conflicto. Fijaos en el nombre, que ya es toda una declaración. Su seudónimo viene de una frase que le gritó su padre, Kutabate Shimae, que es como decir «vete al diablo». Era un tipo de familia samurái, un intelectual fascinado por los escritores rusos, pero al que le daba vergüenza ser novelista. O sea, esa lucha interna la llevaba en la sangre, y claro, se nota en cada palabra que escribió. Muy bien, pues justo en medio de todo este caos, de esta colisión de mundos, nos encontramos a los protagonistas. Dos hombres que son básicamente las dos caras del futuro de Japón. Por un lado, tenemos a Bunzo, nuestro protagonista. Su lema es «no puedo mentir». Es un hombre íntegro de los de antes. Su destino, lo despiden precisamente por eso. Y por otro lado está Noburu, el rival. Su lema es más bien «yo me busco la vida». ¿Qué le pasa a él? Que lo ascienden por saber adular, por ser un trepa. Vamos, que son como el agua y el aceite, el viejo mundo y el nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone cruda, porque en el momento en que Bunso pierde su trabajo, todo lo demás empieza a caer. Es un efecto dominó. Lo despiden por no hacerle la pelota al jefe. Su tía, que antes lo ponía por las nubes, de repente lo ve como un vago inútil. Y claro, empieza a mover hilos para que su hija Osei se case con el otro, con Noboru, que ahora tiene el ascenso. Incluso Osei, que era la gran esperanza de Bunso, empieza a ver a Noboru con otros ojos, los ojos del dinero y la seguridad. Todo se desmorona. Pero, a ver, lo que hace que esta novela sea una genialidad no es tanto la trama, lo que le pasa a Bunso por fuera. Lo verdaderamente potente es lo que pasa por dentro, en su cabeza. Es un viaje a la psicología de la inacción, a esa parálisis que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido alguna vez? Hay un momento en el que Bunzo piensa para sí mismo algo como «este es un mundo donde se ríen de la gente honesta. ¿Qué diablos se supone que tengo que hacer?» Y es que esa es la clave. Es la agonía de ver perfectamente cuál es el camino para triunfar, pero sentir que si das un solo paso en esa dirección te estás traicionando a ti mismo. Es una encrucijada terrible. Y claro, Bunso cae en una trampa que seguro que a más de uno le suena. Primero, se encuentra con el problema. Después, empieza a darle vueltas y vueltas, a sobreanalizar cada posible solución, cada consecuencia. Esto le lleva a un miedo atroz a equivocarse, a fracasar. ¿Y el resultado final? La parálisis total. No hace absolutamente nada. Es el famoso análisis por parálisis. Y aquí viene lo más increíble. La novela no tiene final. El autor la dejó sin terminar. Acaba así, de golpe, con Bunso completamente congelado, incapaz de decidir, incapaz de actuar. Y ese no final es, en realidad, el final perfecto. Es la forma que tiene el autor de decirnos que Bunso se ha quedado así para siempre, a la deriva,
como una nube flotante, sin rumbo. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué esta historia de un, entre comillas, perdedor de hace más de un siglo nos sigue interpelando hoy? Pues la respuesta es bastante sencilla, porque sus miedos y sus ansiedades son en el fondo los nuestros. El propio título, Ukigumo, nubes flotantes, lo dice todo. Es el símbolo perfecto del individuo moderno, alguien que ha perdido sus raíces, su base, y que va a la deriva sin un ancla moral, atrapado entre lo que fue y lo que es. Esa sensación de flotar, de no tener dónde agarrarse en un mundo que cambia las reglas cuando le da la gana. Pensemos en los paralelismos con nuestro mundo, con el siglo XXI, el auge de la inteligencia artificial que amenaza trabajos que creíamos seguros, la cultura de la apariencia, del encanto superficial en redes sociales, ese miedo constante a que el mercado te considere inútil o prescindible, o esa rabia que da ver cómo otros triunfan sin esfuerzo mientras uno se machaca pensando por qué no es capaz de ser como ellos. Es que es la misma lucha de Bunzo, solo que con otro decorado. Al final, la historia de Bunzo nos deja claro que esa pelea por ser una persona honesta en una sociedad tan competitiva es un conflicto noble. Es un conflicto humano que lleva existiendo más de un siglo. La novela no te da una solución mágica, no te dice qué hacer, pero te ofrece algo que quizá es mucho más importante: compañía. Te hace sentir que esa lucha del inadaptado no es un fracaso, sino una experiencia humana y muy profunda. Y con esto llegamos a la reflexión final. Una pregunta que la novela deja flotando en el aire y que, en realidad, es para cada uno de nosotros.